Buenas a todos y a todas. En anteriores videotutoriales nos hemos centrado en delimitar el concepto de evaluación educativa y clasificarla primero en torno al referente que se puede tener en cuenta para emitir el juicio de valor, ya sea externo o interno. De igual forma, en videotutoriales anteriores nos hemos centrado en clasificar esta evaluación en función de la función que cumple, ya sea sumativa, ya sea formativa o ya sea motivacional. Y también anteriormente hemos delimitado qué se entiende por o qué tipos de criterios nos podemos encontrar en nuestro sistema educativo, describiendo para ello el concepto de criterio de evaluación y cómo está vinculado a competencias específicas, el concepto de indicador de logro, el concepto de criterio de calificación y finalmente el criterio de promoción y titulación. El objetivo de este otro videotutorial va a ser centrarnos tal vez en otro de los elementos fundamentales de las situaciones de aprendizaje, que es las actividades de evaluación. Para ello, los objetivos es doble, los objetivos que vamos a pretender. En primer lugar, vamos a pretender hacer explícito el proceso para llevar a cabo la elaboración de una actividad de evaluación partiendo de o contextualizando en un área concreta, con unas competencias específicas concretas, con unos criterios de evaluación concretos y unos indicadores concretos. Entonces, en primer lugar, pretendemos eso, hacer explícito ese proceso para que podáis comprender de forma más clara cómo elaborar una verdadera evaluación, una actividad de evaluación que permita recoger información sobre un desempeño concreto del alumno. Y en segundo lugar, pretendemos clarificar ciertos elementos que tienen que tener estas actividades de evaluación para no confundirla con otros elementos más concretos. Así, por ejemplo, como digo, una actividad de evaluación no es ni más ni menos que un elemento que me permite recoger información, ya sea sobre el proceso o sobre el resultado final que el alumno adquiere como consecuencia de un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje. Indudablemente, esas actividades de evaluación se van a basar en una serie de criterios como ahora vamos a ejemplificar. Y para recoger la información en esas actividades, el profesor suele diseñar unos instrumentos y unos materiales que le van a permitir emitir el juicio de valor más adecuado para unos determinados estudiantes. Así pues, vamos a empezar explicitando en la elaboración o el diseño de una actividad de evaluación. Como digo, para diseñar una actividad de evaluación, en primer lugar, vamos a partir de un área concreta. A modo de ejemplo, partimos, por ejemplo, de esta determinada área y curso. Vamos a partir del área, por ejemplo, en educación primaria, de conocimiento del medio natural, social y cultural, y vamos a partir de una competencia específica concreta, como puede ser la que aquí paso a leer. Desarrollar hábitos saludables, fundamentados en el conocimiento científico, consiguiendo el bienestar físico, emocional y social, mediante el conocimiento y conciencia del propio cuerpo, de las emociones y los sentimientos propios y ajenos. Es una competencia específica diseñada para tercer ciclo de educación primaria, concretamente en este caso vamos a hablar de sexto de educación primaria. Bien, partiendo de esa competencia, vamos a intentar seleccionar los criterios de evaluación más adecuados que nos van a permitir luego hacer indicadores de logro y diseñar la propia actividad de evaluación. Así, por ejemplo, dos criterios de evaluación de tercer ciclo de primaria que pueden estar ligados a esa competencia que anteriormente he leído son estos. El criterio 4.8, insisto, tercer ciclo de educación primaria y vinculado a la competencia anterior, adoptar hábitos de vida saludables, valorando la importancia de la higiene, ejercicio físico y una alimentación variada, equilibrada y sostenible. Principalmente con este criterio de evaluación va a tener relación la actividad de evaluación que voy a diseñar ahora. También se puede tener relación con el criterio 4.9 de evaluación, que dice integrar estilos de vida saludables, asumiendo los beneficios del uso adecuado de las nuevas tecnologías y la necesidad del descanso, higiene del sueño y la importancia del contacto con la naturaleza. La actividad de evaluación que vamos a plantear ahora está más ligada, insisto, aunque está directamente ligada con los dos, principalmente con el criterio 4.8 en la medida que va ligada a adoptar hábitos de vida saludables y equilibrados. Vamos a verla ahora. Concretamente, la actividad que proponemos y que está vinculada a esa competencia específica y a esos criterios de evaluación es precisamente, por ejemplo, como puede ser la elaboración, el cumplimiento, el desempeño de una dieta equilibrada por parte de los alumnos a lo largo de una semana.
Indudablemente, ese cumplimiento de una dieta semanal en casa va a requerir también la ayuda y la colaboración de los padres para que registren o para que nos ayuden a, a averiguar qué tipo de dieta o qué tipo de alimentos el alumno toma diariamente. Así, por ejemplo, se trataría de ver que el alumno diariamente, en una semana, qué toma de primer plato, de segundo plato, de postre y de bebida, de cara a poder llevar a cabo una dieta equilibrada y de cara a poder distribuir los alimentos de manera equilibrada también en una determinada pirámide de alimentación. Así, por ejemplo, como digo, el cumplimiento de una dieta semanal equilibrada podría ser una actividad de evaluación que se lleva a cabo y que parte de una determinada área, competencia específica y con unos criterios de evaluación claros. Indudablemente, como digo, para poder verificar el grado o la evidencia observable que me va a permitir ver a mí el progreso o la graduación de la adquisición de esa competencia, podemos llevar a cabo unos determinados indicadores de logro. A modo de ejemplo, para esa actividad concreta que planteo y con esas competencias y criterios de evaluación, un indicador de logro que podría ser es este que a continuación leo. La dieta contiene todos los tipos de alimentos, la dieta semanal, digo. La dieta contiene todos los tipos de alimentos contemplados en la pirámide, distribuidos en las proporciones adecuadas y durante el conjunto de los días de la semana. Insisto, aquí tendríamos que contar con la ayuda de los padres para verificar o controlar los alimentos o cómo los alumnos han llevado a cabo el cumplimiento de esta dieta. Y este sería el indicador de logro, que podemos graduar. Tal vez este sería el nivel máximo de consecución del indicador, pero podríamos graduarlo como vamos a hacerlo y elaborar una rúbrica, un instrumento de evaluación, una escala de apreciación, una lista de control, como instrumento de evaluación para verificar que el alumno ha llevado a cabo de forma correcta esta actividad de evaluación. Pero como digo, ese instrumento de evaluación que vamos a usar será objeto de próximos temas y videotutoriales. Aquí simplemente pretendíamos centrarnos en cómo diseñar una determinada actividad de evaluación contextualizada en una determinada área con unas competencias, criterios y unos indicadores concretos para esa actividad. Bien, como decía, una vez simulada una determinada actividad de evaluación, es necesario también tener claro que en esa determinada actividad de evaluación está basada en una serie de características, una serie de lo que vamos a llamar aquí tarea. Es conveniente distinguir actividad de evaluación de tarea de evaluación, entendiendo por tarea de evaluación algo más concreto, como la actividad o el producto que el alumno lleva a cabo o que se obtiene a partir de una determinada actividad. Me explico. Podríamos considerar que el conocimiento, por ejemplo, esto sería una tarea concreta que tradicionalmente hemos llevado a cabo muchos profesores en educación primaria y en educación secundaria, que es el conocimiento de los alumnos sobre qué tipos de alimentos deben consumir, valga la redundancia, diariamente y cómo deben distribuirlos semanalmente en una determinada pirámide de alimentación. Bien, el que el alumno pueda completar esta pirámide alimentaria o de alimentación con los elementos que aquí se muestran, ya sea un consumo ocasional, semanal o diario, es una tarea concreta que nos permite que podamos registrar el grado de conocimiento que el alumno ha conseguido de esas determinadas contenidos o saberes. Pero como digo, la tarea es algo más concreto que la actividad de evaluación. Tradicionalmente esas tareas de lápiz y papel, como por ejemplo, indudablemente pueden ser otras en otras áreas de conocimiento, estaban ligadas a la adquisición o la verificación por parte del profesor de conocimientos meramente conceptuales como el que acabo de mostrar, como igual podría ser, por ejemplo, este otro ejemplo que mostrábamos en videotutoriales anteriores, en el que se trata de ver con este instrumento es si el alumno llega a la consecución de unos determinados conocimientos conceptuales, como por ejemplo los grupos a los que pertenecen las determinadas plantas o las características que tienen cada uno de ellos. Este es tradicionalmente como ha estado las tareas que tradicionalmente llevábamos a cabo los profesores. No obstante,
Las actividades de evaluación implican también no solo la adquisición de conocimientos, sino el desempeño concreto. Por eso, la actividad de evaluación que aquí planteábamos, de la dieta, el registro semanal de una dieta o la distribución de unos determinados alimentos a lo largo de una semana de manera equilibrada, supone no solo el conocimiento de los elementos que debe constituir una dieta, sino el desempeño y la puesta en práctica de esa dieta. Por eso es una verdadera actividad de evaluación que se puede llevar a cabo con los alumnos. Por insisto, no está centrado tanto en el conocimiento como en el desempeño, valorando también hábitos, valorando actitudes, valorando comportamientos y no solo conocimientos. Así pues, como decía, una tarea, a diferencia de una actividad, digamos que la actividad engloba otros elementos, no ligados solo al producto que el alumno entrega para que sea evaluado por el profesor. Digamos que la actividad es algo más general, que implicaría también otros aspectos, como por ejemplo el propio feedback que el profesor va a llevar a cabo, o el tipo de evaluación en función de la gente que va a llevar a cabo el profesor. Tradicionalmente, en el sistema educativo español, hemos llevado a cabo un sistema de evaluación de heteroevaluación, entendiendo por heteroevaluación que la evaluación era casi un concepto privativo y dirigido exclusivamente a que lo llevara a cabo el profesor. Y esa heteroevaluación fundamentalmente se llevaba o bien de forma pública o bien de forma privada. Pública, a modo de ejemplo, cuando un alumno sale a la pizarra y comparte lo que ha hecho con el resto de compañeros en una actividad, en una determinada tarea de aprendizaje, una determinada tarea de evaluación. Y privada, cuando el profesor se reduce o se centra en emitir un juicio de valor o comentar, llevar a cabo el feedback con un alumno o un grupo de alumnos concretos, habitualmente con los que más dificultades o necesidades presenta. Pero como digo, fundamentalmente ha sido llevado a cabo de una manera en función de la gente de heteroevaluación, pero es verdad que podemos tener en cuenta otros elementos en cuanto a la actividad de evaluación, ya sea llevado a cabo de una manera cuando el alumno autoevalúa su propio proceso de aprendizaje, o bien introduciendo elementos de coevaluación entre compañeros. En cualquier caso, como digo, la actividad no se supone solo el producto final y evaluable que el alumno entrega, sino que tiene otros elementos como en función de la gente o en función del feedback o en función del tipo de evaluación que se lleva a cabo pública, privada, heteroevaluación o coevaluación. Todos esos elementos hay que diseñarlos en una actividad de evaluación, mientras que una tarea está más centrado, insisto, en un aspecto concreto que el alumno entrega para ser evaluado. Bien, pues como decía, en este video tutorial simplemente pretendíamos ejemplificar o hacer explícito ese proceso de elaboración de una tarea o de una actividad de evaluación y describir ciertos elementos que hacen de la actividad de evaluación un verdadero elemento de una situación de aprendizaje. Muchas gracias.